El Tercer Reich financió expediciones secretas en 4 continentes mientras la guerra consumía sus últimos recursos. Lo que buscaban no era petróleo ni minerales estratégicos, era algo que los archivos desclasificados describen con términos que ningún manual de historia recoge: ciudades subterráneas, áreas bajo montañas del Cáucaso, el martillo de Thor, como arma electromagnética cuyas representaciones arqueológicas fueron enviadas a Berlín en contenedores clasificados que nunca aparecieron en los archivos aliados, y coordenadas de lugares que el Ahnenerbe marcó en sus mapas internos y que no corresponden a ningún yacimiento reconocido por la arqueología convencional. Heinrich Himmler envió equipos al Tíbet a medir cráneos buscando supervivientes de una civilización destruida. Albert Speer escribió en sus memorias que Hitler le dijo: «Hay cosas allí que no pueden caer en manos enemigas bajo ninguna circunstancia». El general más famoso de América, George Smith Patton, usó todo el ejército de su país para una operación oculta personal y mintió sobre ello hasta su muerte. Además, el submarino U-453 sigue en el fondo del Mediterráneo con las cajas que Rommel autorizó personalmente. El buceador que encontró las cajas declaró que llevaban materiales de valor arqueológico indeterminado de procedencia egipcia. Desapareció pocos días después. Los archivos del Ahnenerbe que los aliados buscaron durante semanas han sido desclasificados. Estas expediciones ocurrieron. Los documentos existen. En este documental examinamos las expediciones más secretas del Tercer Reich, operaciones donde los archivos tienen páginas arrancadas, los hallazgos desaparecieron antes de que llegaran los aliados y los únicos hombres que sabían la verdad murieron poco después de contarla. La lanza del destino, el arma de Cristo que obsesionó a Hitler desde los 20 años. En 1909, un joven de 20 años sin dinero ni futuro visitaba con frecuencia obsesiva una sala del Museo Imperial de Viena. No iba a ver pinturas, iba a ver una lanza, una hoja de hierro deteriorada, sujeta con alambre de plata, identificada en el cartel como la lanza de San Mauricio. El joven la llamaba por otro nombre, la llamaba la lanza del destino. Ese joven era Adolf Hitler. Lo que Hitler vio en esa vitrina no era historia, era su futuro. Sus notas personales de ese periodo, recuperadas décadas después, describían visiones mientras la contemplaba. Visiones de poder, de destino, de un hombre capaz de cambiar el curso de Europa. El fracasado que dormía en pensiones de mala muerte y vendía postales en los mercadillos, construyó alrededor de esa lanza una narrativa sobre sí mismo que sostendría durante los 30 años siguientes. La leyenda que la rodeaba llevaba 1000 años acumulándose. Carlomagno la llevó consigo durante 25 años de campaña y nunca perdió una batalla mientras la portaba. En enero del año 814, la lanza cayó de sus manos al cruzar un arroyo. Murió días después. Enrique el Cazador, rey de Germania en el siglo X, cedió el territorio completo de Basilea a Rodolfo de Borgoña a cambio exclusivamente de la lanza. No de oro, no de ejércitos, de la lanza. La leyenda quedó formulada con precisión. Quien la poseyera dominaría el mundo, quien la perdiera moriría. Hitler esperó 29 años para reclamarla. Cuando entró en Viena en marzo de 1938 al frente de las tropas que anexionaban Austria al Reich, su primer destino no fue el ayuntamiento ni el Palacio Imperial, fue el Kunsthistorisches Museum. Esa misma tarde, la lanza fue embalada y transportada en tren especial a Nuremberg, bajo custodia de las SS. Nuremberg no fue elegida por casualidad. Era el corazón simbólico del nazismo y la ciudad donde los emperadores medievales habían guardado las reliquias imperiales durante siglos. Hitler colocó la lanza en la iglesia de Santa Catalina. La leyenda y el Reich quedaron unidos en el mismo lugar. Himmler tenía sobre la lanza una relación completamente distinta a la de Hitler. Donde Hitler veía un símbolo político, Himmler veía un arma sobrenatural activa. Se creía la reencarnación de Enrique el Cazador, el rey que había cedido un territorio entero por esa misma lanza en el siglo X. Organizó ceremonias nocturnas en el castillo de Wewelsburg, donde la reliquia ocupaba un lugar central. Mandó fabricar una réplica exacta que guardaba en su despacho. Los documentos internos de las SS describen rituales vinculados a ella que ningún historiador ha podido reconstruir completamente, porque los archivos específicos fueron destruidos en los últimos días del Reich.
Cuando los bombardeos sobre Nuremberg se intensificaron en 1944, Himmler ordenó trasladar la lanza a un búnker construido específicamente para ella, a 20 metros de profundidad, con acceso restringido a un número reducido de oficiales. No era el búnker del oro del Reich ni el de los archivos del partido, era el búnker de la lanza. Himmler estaba convencido de que quien la conservara tendría la clave del resurgimiento del Reich tras la derrota. El 30 de abril de 1945, soldados estadounidenses del 7º Regimiento de Infantería encontraron el búnker y abrieron la cámara. La identificaron, la fotografiaron y la registraron como objeto confiscado. Esa misma tarde, a miles de kilómetros en Berlín, Adolf Hitler se quitó la vida mientras las fuerzas soviéticas combatían a menos de 500 metros del búnker de la Cancillería. La leyenda decía que quien perdiera la lanza moriría. Los historiadores señalan la coincidencia sin explicarla. En enero de 1946, la lanza fue devuelta al Kunsthistorisches Museum de Viena, donde permanece hoy. El secreto de Erwin Rommel y el submarino U-453. En octubre de 1943, mientras el Afrika Korps se derrumbaba en el norte de África y los aliados avanzaban desde el sur, un submarino alemán abandonó las costas de Túnez con un cargamento que nunca apareció en ningún inventario oficial de guerra. El submarino era el U-453. Lo que transportaba estaba descrito en los únicos documentos que han sobrevivido como materiales de valor arqueológico indeterminado de procedencia egipcia. Nadie dentro del Reich especificó qué eran esos materiales. Nadie fuera del Reich los encontró nunca. El U-453 nunca llegó a su destino. Fue hundido en el Mediterráneo frente a las costas de Córcega. Se fue al fondo con todo lo que llevaba. Lo que los archivos no explican es por qué Erwin Rommel, el mariscal de campo más famoso del Reich, el hombre cuya reputación militar era tan extraordinaria que Churchill lo elogió públicamente ante el Parlamento británico, autorizó personalmente el envío de ese cargamento. Rommel no era un hombre de intereses esotéricos. No tenía relación conocida con el Ahnenerbe. No participaba en los programas de búsqueda de reliquias que Himmler financiaba. Y sin embargo, su firma aparece en el documento de autorización del envío. La pregunta que ese documento no responde es ¿qué sabía Rommel que justificara su implicación personal? La hipótesis que conecta los puntos disponibles es la siguiente. En 1939, el equipo del Ahnenerbe que buscó Zerzura, la ciudad perdida del desierto del Sáhara, exploró las cuevas del Gilf Kebir y encontró algo que no apareció en los informes públicos de la expedición. Las pinturas rupestres que sí publicaron eran extraordinarias, pero no justificaban la clasificación inmediata del resto del material. Lo que justificaba esa clasificación era otra cosa. Algo que los investigadores del instituto enviaron a Berlín en sobresellado con instrucciones de acceso restringido. Cuando Alemania tomó el control del norte de África en 1941, ese material clasificado fue trasladado desde Berlín a las instalaciones del Afrika Korps para custodia operativa. La lógica era simple: si los aliados llegaban a Berlín antes de que la guerra terminara, el material no podía estar allí. Estar en territorio africano bajo control alemán era más seguro, hasta que dejó de serlo. En 1943, cuando quedó claro que el Afrika Korps perdería el norte de África, el material no podía caer en manos aliadas. No porque tuviera valor militar, sino porque lo que contenía no debía ser encontrado por nadie que pudiera entender su significado. La solución fue el U-453. Las cajas metálicas selladas que el Ahnenerbe usaba para transportar material clasificado fueron cargadas en el submarino en el puerto de Túnez. Rommel firmó la autorización. El U-453 partió, pero nunca llegó. En 1954, 11 años después del hundimiento, un buceador corso llamado Antoine Ferracci afirmó haber localizado los restos del U-453 frente a Bonifacio. Describió haber visto a través de los ojos de buey del submarino cajas metálicas apiladas en la sala de carga, intactas, selladas. Ferracci no tenía el equipo necesario para recuperarlas. Regresó a tierra para organizar una segunda inmersión. 3 semanas después, su barca fue encontrada vacía frente a la misma costa. El cuerpo nunca apareció. El caso fue cerrado como accidente marítimo en 48 horas, una velocidad que los investigadores locales describieron como inusual para un caso sin cadáver.
Nadie volvió a buscar el U-453. Lo que Rommel sabía sobre el contenido de esas cajas murió con él en octubre de 1944 en Herrlingen. Sus últimas semanas las pasó bajo arresto domiciliario, vigilado por las SS, sin acceso a ninguno de sus colaboradores del norte de África. Los interrogatorios a los que fue sometido antes de su muerte no han sido desclasificados en su totalidad. Las páginas que faltan corresponden a preguntas sobre actividades en el norte de África que sus interrogadores consideraron lo suficientemente sensibles como para mantenerlas fuera del registro histórico. El U-453 sigue en el fondo del Mediterráneo frente a Córcega. Las cajas metálicas, si existen, siguen selladas. Nadie ha vuelto a buscar. Himmler en busca de Shambhala, la expedición secreta de las SS al corazón del budismo. En la primavera de 1938, 5 hombres cruzaron la frontera de Sikkim con una caravana de 50 mulas. Entre los equipos cargados había un magnetófono de última generación, instrumentos de medición de campos magnéticos terrestres y material antropométrico diseñado para medir cráneos humanos. El líder era Ernst Schäfer, zoólogo de 28 años y oficial de las Schutzstaffel. Nadie fuera de un círculo muy reducido de Berlín sabía exactamente para qué iban al Tíbet. Himmler necesitaba pruebas físicas de su teoría. Antes de una catástrofe cósmica que destruyó el mundo antiguo, existió una civilización hiperbórea de nórdicos. Los supervivientes emigraron hacia el sur. Algunos llegaron al Himalaya. Sus descendientes seguían viviendo en Tíbet en 1938, con rastros físicos todavía detectables en sus cráneos y en su sangre. Schäfer necesitaba financiación para volver al único territorio que conocía mejor que cualquier científico alemán de su generación. El acuerdo entre ambos nunca fue puesto por escrito en términos que ninguno de los dos quisiera ver publicados. El equipo entró en Lhasa el 19 de enero de 1939. Ninguna expedición alemana había llegado antes a la capital tibetana. Schäfer distribuyó banderines nazis entre las autoridades locales, filmó ceremonias que nunca habían sido registradas y envió el material a Berlín en valijas diplomáticas. Parte de ese material nunca fue catalogado oficialmente. El trabajo más oscuro era el de Bruno Beger. Como antropólogo racial del grupo, midió cráneos de 376 personas. Tomó máscaras de yeso de rostros, manos y orejas. Los resultados no confirmaban lo que Himmler esperaba. La población tibetana no presentaba las características que la teoría requería. Himmler ignoró los datos y declaró igualmente que los tibetanos descendían de los nórdicos originales. La conclusión había sido decidida antes de que la expedición partiera. Lo que nunca apareció en ningún informe fue lo que el geofísico Karl Wienert buscaba con sus instrumentos de campos magnéticos. Sus equipos no tenían ninguna relación con la zoología ni con la antropología. Los documentos internos del Ahnenerbe describen mediciones en puntos específicos del Himalaya que los investigadores posteriores han interpretado como búsqueda de Shambhala. En uno de esos puntos, en un paso de montaña a más de 4.000 metros, cuya ubicación exacta no aparece en ningún informe desclasificado, los registros del magnetómetro de Wienert mostraron una anomalía que no correspondía a ninguna formación geológica conocida. La lectura fue anotada, fechada y enviada a Berlín en sobresellado. Lo que Berlín respondió no está en ningún archivo accesible. Lo que ocurrió en ese paso en los días siguientes tampoco. Esa parte de la expedición fue eliminada de todos los informes públicos. Los 6 minutos de la película documental Geheimnis Tibet, que mencionaban Shambhala directamente, fueron cortados antes del estreno en 1943. Las 50 horas de filmación originales, confiscadas por los aliados en 1945, permanecen hoy en la colección Schäfer de la Biblioteca del Congreso en Washington. No han sido publicadas en su totalidad. Nadie ha explicado oficialmente qué contienen los segmentos que nunca llegaron al público. Schäfer fue liberado tras 3 años de desnazificación, argumentando que sus vínculos con el régimen eran superficiales. Beger no pudo sostener ese argumento. En 1943, 2 años después del Tíbet, fue destinado a Auschwitz. Allí seleccionó personalmente 115 prisioneros para ser trasladados al Instituto Anatómico de Estrasburgo. Los 115 fueron ejecutados, sus cuerpos procesados para crear una colección de esqueletos. En 1971 fue condenado por complicidad en el asesinato de 86 personas. Recibió 3 años en suspenso.
Hay cosas que desaparecen en los archivos porque nadie las guardó, y hay cosas que desaparecen porque alguien se aseguró de que así fuera. La búsqueda del Santo Grial. En el invierno de 1929, un joven académico alemán de 25 años se instaló en la aldea francesa de La Belanet con una mochila, un ejemplar del poema medieval Parzival y la convicción de que el Santo Grial estaba enterrado en algún lugar bajo sus pies. Su nombre era Otto Rahn. No era un aventurero. Era un medievalista obsesionado con los cátaros, la secta cristiana exterminada por la Iglesia Católica en el siglo XIII, cuyo último bastión había sido la fortaleza de Montsegur, a pocos kilómetros de donde él dormía. Rahn creía que antes de rendirse, los cátaros habían escondido el Grial en alguno de los túneles que perforaban la montaña. Pasó 3 meses explorando cuevas, midiendo ángulos, registrando inscripciones en las paredes y publicó un libro sobre ello. Ese libro cambió su vida de una manera que nunca habría elegido. El libro se llamaba Cruzada contra el Grial y llegó a manos de Heinrich Himmler en 1933. Himmler llevaba años construyendo una cosmología racial que necesitaba anclajes históricos y el trabajo de Rahn le proporcionó uno de los más poderosos. La idea de que los cátaros, exterminados por Roma, eran en realidad guardianes de un conocimiento ario antiguo que la Iglesia había intentado destruir. Himmler contactó a Rahn con una oferta que en la Alemania de 1933 era imposible de rechazar: financiación ilimitada para continuar la búsqueda, un despacho en el castillo de Wewelsburg, personal de apoyo. A cambio, Rahn entregaría el Grial a las SS. Rahn aceptó. Lo explicó a un amigo con una sola frase: un hombre tiene que comer. ¿Qué esperabas que hiciera? Decirle que no a Himmler. Otto Rahn era homosexual, de tendencias políticas izquierdistas, posiblemente de ascendencia judía por parte de madre y completamente ajeno a la ideología nazi. Era exactamente el tipo de persona que las SS estaban diseñadas para acabar. Durante los años siguientes, Rahn vivió en una contradicción permanente. Financiado por el aparato de terror más sofisticado de Europa, para buscar un objeto que él mismo no estaba seguro de que existiera en la forma que Himmler esperaba. Sus expediciones lo llevaron a los Pirineos, al sur de Francia, a Italia y a Islandia, donde fue enviado a buscar rastros de la Atlántida en un paisaje desolado que detestaba. En una carta a un colega, describió Islandia como el lugar más miserable en el que había estado en su vida. Las SS insertaron pasajes antisemitas en su segundo libro sin su conocimiento. Rahn los descubrió cuando el libro ya estaba impreso. En 1937, después de un incidente bajo los efectos del alcohol en un bar, fue degradado, despojado de su rango y reasignado como guardia en Dachau. No como investigador, como guardia. Lo que vio en ese campo durante los meses que estuvo destinado allí no aparece descrito en ningún documento que haya sobrevivido. Lo que sí sobrevive es una carta que Rahn envió a las SS en febrero de 1939 solicitando su baja inmediata. La carta decía: las razones son de naturaleza tan grave que no puedo explicarlas por escrito. En las SS no se dimitía. Rahn lo sabía. Lo que ocurrió en las semanas siguientes nunca fue completamente reconstruido. El 13 de marzo de 1939, 2 excursionistas encontraron el cuerpo congelado de un hombre de 35 años, tumbado boca abajo en una ladera de los Alpes tiroleses cerca de Sol. Junto al cuerpo había 2 frascos de comprimidos sin etiqueta, uno vacío, el otro a la mitad. No se realizó autopsia. Las SS lo dieron de baja oficialmente 4 días después de su muerte. Nunca se emitió un certificado de defunción. El obituario publicado en el periódico nazi Völkischer Beobachter lo describía como un SS decente y escritor de notables trabajos históricos. Himmler mantuvo sus libros en impresión hasta el final de la guerra, cuando el papel en Alemania era un recurso escaso que se racionaba. En 1944, una deuda pendiente que Rahn tenía con Himmler fue cancelada de forma anónima. Nadie ha explicado nunca por qué. La teoría del suicidio ritual tiene defensores entre los investigadores que señalan que Rahn murió casi en el aniversario exacto de la caída de Montsegur, como si hubiera elegido la fecha deliberadamente, imitando la endura, la forma de muerte voluntaria por frío y ayuno que practicaban los cátaros en sus últimas horas. La teoría alternativa señala que el cuerpo nunca fue identificado formalmente
y que no existe ningún documento oficial que confirme que el hombre encontrado en esa ladera era Otto Rahn. Hay quienes sostienen que Rahn sobrevivió, cambió de identidad y vivió décadas más en el extranjero. Ninguna de las dos versiones ha sido probada. Ninguna ha sido descartada. Himmler visitó personalmente el monasterio de Montserrat, bajo cobertura diplomática durante un viaje oficial a España. Los monjes no colaboraron. Himmler regresó a Berlín sin nada. La habitación del Grial que había construido en Wewelsburg, diseñada para albergar la reliquia cuando fuera encontrada, permaneció vacía hasta que las SS volaron el castillo en 1945 para que no cayera en manos aliadas. La búsqueda del martillo de Thor, en mayo de 1940, mientras Alemania invadía Francia y los ejércitos del Reich avanzaban hacia el oeste con la maquinaria militar más sofisticada de Europa, Heinrich Himmler escribió una carta al Ahnenerbe. No era una orden de batalla. No era un plan logístico. Era una instrucción de búsqueda arqueológica. Himmler ordenaba a sus investigadores localizar en todo el mundo nórdico germánico cada representación conocida del rayo, del trueno y del martillo volador de Thor. La razón era la siguiente. Estoy convencido de que esto no está basado en el trueno y el relámpago naturales, sino que se trata de un arma de guerra antigua y altamente desarrollada de nuestros antepasados, que implicaba un conocimiento inaudito de la electricidad. El hombre que coordinaba los campos de concentración y dirigía el aparato de terror más eficiente de la historia moderna, creía que el Mjolnir era real, no como símbolo. Como arma funcional capaz de destruir tanques y ejércitos enteros si era recuperada y reactivada. La carta fue tramitada como una orden operativa. Las expediciones escandinavas del Ahnenerbe llevaban años acumulando material que nadie fuera del círculo interno había visto. En las excavaciones del yacimiento vikingo de Hedeby encontraron algo que los arqueólogos oficiales describieron en sus informes como una anomalía metalúrgica sin precedentes. Fragmentos de una aleación cuya composición no correspondía a ninguna tecnología conocida del período vikingo. El hallazgo fue enviado a Berlín en contenedor sellado. El análisis que lo acompañaba fue clasificado de inmediato. Nunca apareció en ninguna publicación del instituto. En 1936, Himmler envió a Otto Rahn a Islandia con una misión específica: localizar en los textos de Leda referencias a tecnología que pudiera ser interpretada como descripción de armas electromagnéticas. Rahn llegó, exploró, y sus cartas a colegas describían el paisaje con desdén. Pero sus informes oficiales a la Ahnenerbe contienen pasajes que los investigadores posteriores han descrito como inusualmente crípticos para un académico de su formación. En uno de ellos, fechado en octubre de ese año, Rahn escribía que había encontrado en un monasterio del norte algo que no podía describir en un documento ordinario y que requería comunicación directa con el Reichsführer. Esa comunicación, si ocurrió, no está en ningún archivo accesible. Lo que los investigadores escandinavos enviaron a Berlín a lo largo de esos años fue catalogado, sellado y archivado en instalaciones cuya localización exacta se perdió en el caos de los últimos meses del Reich. Cuando los aliados confiscaron los archivos del Ahnenerbe en Weichenfeld en abril de 1945, encontraron miles de imágenes de petroglifos nórdicos, representaciones en piedra de Thor, hachas votivas y referencias en los textos de Leda. Estaban catalogadas con una meticulosidad que contrastaba con lo que faltaba. Los informes de análisis de los hallazgos más significativos no fueron destruidos, simplemente no estaban. Los aliados los buscaron durante semanas, no los encontraron. Hay dos explicaciones. La primera es que esos informes nunca existieron porque no había nada que analizar. La segunda es que existieron y que alguien se aseguró de sacarlos antes de que llegaran los americanos. Lo que sí sobrevivió fue la carta de mayo de 1940, y lo que esa carta revela es que en el momento de máximo poder militar del Reich, cuando Alemania tenía los tanques Panzer, la aviación táctica y la doctrina de guerra más efectiva del mundo, el hombre responsable del Holocausto seguía convencido de que el dios del trueno había existido realmente, que su arma seguía enterrada en algún lugar del mundo nórdico, y que la raza que la había forjado tenía derecho a recuperarla. Mientras el Ahnenerbe rastreaba petroglifos, el símbolo del Mjolnir cubría cada rincón del Reich. Joseph Goebbels había apodado a Hans Schweitzer, el principal artista de propaganda, con el nombre Mjolnir.
Sus carteles representaban al trabajador germánico aplastando enemigos con la fuerza del martillo. El símbolo estaba en las runas de las SS, en los anillos de honor que Himmler regalaba personalmente a sus oficiales, en los uniformes, en los estandartes. El Reich había convertido el arma de un dios en su identidad visual mucho antes de saber si ese dios había existido. La Anti-Defamation League sigue clasificando el Mjolnir como símbolo de odio activo, utilizado hoy por grupos neonazis en Europa, América y Australia. El martillo que Himmler creyó capaz de destruir ejércitos nunca fue encontrado, pero lo que sus investigadores encontraron en Escandinavia, lo que Rand no pudo describir en un documento ordinario, lo que viajó en contenedores sellados hacia Berlín y nunca apareció en los archivos aliados, sigue sin tener una explicación oficial. Nadie ha dicho que no existiera. La expedición de Reinhard Heydrich al Círculo Polar. El verano de 1936, el Ahnenerbe envió a los bosques más remotos de Finlandia un equipo de 3 personas con un magnetófono de última generación y una misión que ninguna institución académica seria habría aprobado: encontrar brujas paganas vivas y grabarlas. Detrás de esa misión había 2 hombres cuya conexión con las brujas de Karelia nadie ha contado completamente. El primero era Heinrich Himmler, que quería reemplazar el cristianismo con una religión pagana, aria reconstruida desde cero. Para eso necesitaba pruebas de que esa religión había sobrevivido en algún lugar. Kafinrelia era ese lugar. El segundo era Reinhard Heydrich, el jefe de la Gestapo y arquitecto de la solución final. Había creado dentro del Ahnenerbe un departamento conocido como el Hexensonderkommando, la unidad especial de brujas. Su misión era catalogar cada caso de persecución de brujas en Europa desde la Edad Media. Ficharon más de 30.000 casos. La teoría era que la Iglesia y los judíos habían conspirado durante siglos para exterminar a las sabias paganas germánicas, las únicas guardianas del conocimiento ario original. Las brujas de Karelia eran para ese programa exactamente lo que los últimos supervivientes de una especie extinta son para un biólogo. Heydrich quería documentarlas antes de que desaparecieran. Lo que hace eso perturbador en un nivel diferente es lo siguiente. Heydrich, el hombre que diseñó el exterminio sistemático de millones de personas en la conferencia de Wannsee, era perseguido dentro del propio Reich por rumores persistentes de que su abuelo paterno era judío. Hitler lo sabía. Himmler lo sabía. El propio Heydrich lo sabía. Algunos historiadores argumentan que su ferocidad en la persecución de judíos era en parte una demostración permanente de lealtad racial para silenciar esas dudas. El hombre que enviaba equipos a buscar las últimas brujas paganas para documentar la conspiración judía que las había perseguido era posiblemente el descendiente de aquello que acusaba. El líder de la expedición era Irio von Grönhagen, noble finlandés de 24 años que había conocido a Himmler caminando de París a Helsinki. Antes de ser contratado, fue entrevistado por Karl Maria Willigut, el asesor personal de Himmler, que había sido internado en un manicomio por esquizofrenia y que afirmaba recordar 22.000 años de historia aria mediante visiones. Su misión era probar que los finlandeses eran arios originales cuyas tradiciones paganas conectaban con la religión primitiva germánica que Himmler quería reconstruir. El equipo llevaba un magnetófono, una ilustradora y al musicólogo Fritz Bose, experto en música y raza. El hallazgo más perturbador fue Miron Aku, 92 años, la última bruja real de Karelia según los aldeanos. Cuando Grönhagen se acercó, ella lo miró y dijo sin preámbulo: «Viniste a mí en sueños y quisiste robarme mis secretos. Desde entonces he estado enferma y moriré pronto». Les preparó té amargo con plantas locales, habló del dios antiguo anterior al cristianismo y realizó un ritual de invocación de espíritus ancestrales para la cámara y el magnetófono. Cuando Bose reprodujo la grabación ante ella, Miron Aku escuchó su propia voz por primera vez en su vida. Creyó que sus poderes habían sido capturados por la máquina. Juró no volver a practicar magia. El equipo regresó a Berlín con más de 100 grabaciones. Himmler nombró a Grönhagen director del Departamento de Estudios Finlandeses del Ahnenerbe. El nombramiento duró semanas. El nuevo presidente del instituto lo destituyó por incompetente. Lo que el Hexensonderkommando de Heydrich hizo con las grabaciones de Karelia nunca fue documentado en ningún archivo que haya sobrevivido.
Los 30.000 ficheros de casos de brujas perseguidas que el departamento había acumulado desaparecieron en los últimos días del Reich. Nadie sabe dónde están. Grönhagen fue detenido en Oslo en 1945, encarcelado 2 años y liberado. Emigró a Grecia, donde murió en 2003 dirigiendo una orden cristiana. Tenía 92 años, la misma edad que Miron Aku cuando le robaron sus secretos. La región de Karelia fue cedida a la Unión Soviética en 1940. Las aldeas donde grabaron a sus últimas brujas quedaron al otro lado de la frontera, lo que el Ahnenerbe quería preservar para reconstruir una religión aria y lo que Heydrich quería documentar como prueba de una conspiración de siglos, desapareció. La misión perdida de las SS en Tiwanaku que sigue sin respuesta. En 1928, un arquitecto municipal alemán que nunca había obtenido ningún título en arqueología llegó a Bolivia con 20.000 marcos ganados en un concurso literario y la convicción de que las ruinas que iba a estudiar habían sido construidas por sus antepasados. Edmund Kiss era alto, con gafas, la cara enrojecida por el sol del altiplano. Llevaba años escribiendo novelas sobre una raza nórdica llamada los Asen, que había gobernado el mundo antes de que una catástrofe cósmica destruyera su civilización. No eran novelas. Para Kiss eran historia. Lo que encontró en Tiwanaku confirmó todo lo que ya había decidido creer antes de llegar. Y algo más que nunca publicó. Tiwanaku llevaba 300 años desconcertando a los occidentales. El complejo de Pumapunku era el epicentro del misterio. Bloques de andesita y arenisca roja de hasta 130 toneladas, extraídos de canteras a más de 90 kilómetros de distancia, tallados con una precisión que los arqueólogos del siglo XX no han podido replicar completamente con herramientas manuales. Cortes en ángulo recto, superficies perfectamente planas, agujeros perforados con una exactitud que sugiere instrumentos que no encajan con ninguna tecnología conocida de la época. Sin marcas de herramientas visibles, sin una explicación técnica completamente satisfactoria sobre cómo fueron ensamblados a 3.800 metros de altitud. Pero lo que más perturbó a los geólogos que analizaron los bloques décadas después de Kiss no fue su tamaño ni su precisión, fue lo que encontraron dentro. Análisis recientes detectaron en varios bloques de andesita de Pumapunku concentraciones de minerales magnéticos dispuestos en patrones que ningún proceso geológico natural produce. Alguien seleccionó deliberadamente esas piedras por sus propiedades magnéticas. ¿Para qué las usaron de esa manera no está documentado? Nadie ha propuesto una explicación que satisfaga a los especialistas que han revisado los datos. En el templo semisumergido, a pocos metros de Pumapunku, las excavaciones del siglo XX sacaron a la luz algo que tampoco encaja en ninguna narrativa conocida. En los muros interiores hay cientos de cabezas de piedra talladas. Algunas presentan rasgos claramente andinos. Otras presentan características faciales que los arqueólogos han descrito públicamente como no correspondientes a ninguna población conocida de la región. Frentes prominentes, rasgos angulosos, proporciones que no aparecen en ningún otro arte precolombino del altiplano. Nadie ha explicado quiénes son. Nadie ha explicado por qué están ahí. Los aymaras consultados durante las excavaciones dijeron que eran los rostros de todos los pueblos del mundo que habían existido antes del diluvio. Kiss no necesitaba esas explicaciones. Tenía la suya. Tecnología aria perdida. Lo que sí resulta llamativo es lo que Kiss no incluyó en sus publicaciones, pero sí describía en su correspondencia privada con el arqueólogo Poznański. La existencia de una estructura subterránea bajo el complejo cuyo acceso no habían podido completar. Sus cartas la describían como una cámara de piedra pulida a una profundidad que ninguna excavación autorizada había alcanzado. Esa correspondencia fue entregada a Himmler en 1938. No aparece en ningún archivo desclasificado. Lo que tampoco aparece en ninguna publicación de Kiss, pero que los astrónomos que han estudiado la Puerta del Sol han señalado repetidamente, es que el calendario grabado en esa estructura codifica un sistema de cómputo del tiempo de una sofisticación que no debería existir en el período que la arqueología asigna a Tiwanaku. Algunos de sus ciclos coinciden con fenómenos astronómicos que la humanidad no volvió a calcular hasta el siglo XX. Kiss interpretó eso como prueba de tecnología aria. Los arqueólogos modernos lo interpretan como prueba de que quien construyó Tiwanaku
era más avanzado de lo que cualquier teoría ha querido admitir, incluida la de Kiss. Himmler autorizó una expedición oficial con 100.000 Reichsmarks, 20 científicos y equipos de medición especializados. El objetivo era resolver el misterio de Pumapunku de una vez. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La expedición fue cancelada esa misma semana. La cámara subterránea que Kiss describía en sus cartas nunca fue excavada oficialmente. Lo que había dentro, si había algo, sigue sin ser verificado. Kiss fue absuelto en Nuremberg argumentando que era solo un arqueólogo. Publicó 2 libros más sobre la Atlántida en los años 50 y murió en 1960. Hermann Göring y la teoría del hielo mundial. Pseudociencia en el alto mando. En el invierno de 1941, el ejército alemán que avanzaba hacia Moscú comenzó a congelarse. Las temperaturas cayeron a menos 40 grados centígrados. Los motores de los tanques dejaron de funcionar. Los lubricantes se solidificaron. Los soldados morían de hipotermia porque sus uniformes no estaban diseñados para ese frío. El alto mando había planificado una campaña de verano que terminaría antes del invierno. Las predicciones meteorológicas de la Luftwaffe no habían anticipado lo que estaba ocurriendo. Lo que muy pocos saben es por qué esas predicciones fallaron. En 1937, el meteorólogo jefe de la Luftwaffe, el teniente coronel Hans Robert Skultetus, presentó ante el alto mando un informe oficial argumentando que una teoría cosmológica llamada la Welteislehre, la teoría del hielo mundial, podía mejorar las predicciones meteorológicas alemanas para operaciones militares. El informe fue aceptado. A partir de ese momento, las predicciones meteorológicas de la Luftwaffe incorporaron parámetros derivados de una teoría que afirmaba que el universo estaba hecho de hielo y que la Luna era una bola de hielo en órbita decreciente. El invierno ruso de 1941 fue el más frío en décadas. Las predicciones basadas en la Welteislehre no lo anticiparon. El ejército alemán pagó ese error con cientos de miles de bajas por frío antes de que comenzara ningún combate. La teoría que influyó en esas predicciones había nacido en 1894 en el jardín de un fabricante austriaco de válvulas de refrigeración llamado Hans Hörbiger. Esa noche, Hörbiger miró la luna y concluyó que estaba hecha de hielo. Durante las décadas siguientes, construyó alrededor de esa convicción una cosmología completa. El sistema solar había nacido cuando una estrella chocó con otra llena de agua. La Vía Láctea era un anillo de bloques de hielo interestelar y la Luna actual no era la primera que había orbitado la Tierra. Habían existido 6 antes. Cada una había caído sobre el planeta provocando catástrofes globales. La 5ª luna había causado el diluvio bíblico. La 6ª había destruido la Atlántida. Los supervivientes, los arios hiperbóreos forjados por el frío del norte, habían reconstruido la civilización después de cada impacto. Cuando le señalaban que la temperatura superficial de la Luna había sido medida en más de 100 grados centígrados durante el día, Hörbiger respondía que las mediciones habían sido fabricadas por astrónomos reaccionarios. Cuando le señalaban que sus cálculos no cuadraban con ninguna observación conocida, respondía con una frase que sus seguidores convirtieron en eslogan: «El cálculo solo puede extraviarte». Después de su muerte en 1931, sus seguidores se alinearon con el movimiento que tomaba el poder en Alemania. La Welteislehre fue declarada la antítesis aria de la física de Einstein. La relatividad era física judía, corrosiva y abstracta. La Welteislehre era física aria, intuitiva, enraizada en la experiencia directa de la naturaleza. Los seguidores irrumpían en conferencias científicas coreando: «Fuera la ortodoxia astronómica, denos a Hörbiger». Una empresa manufacturera de Stuttgart solo contrataba empleados que firmaran una declaración jurada de creer en la teoría del hielo mundial. Hitler la adoptó como cosmología oficial del partido y planificó un planetario en su ciudad natal de Linz, donde la 3ª planta, la más alta, estaría dedicada íntegramente a Hörbiger. Himmler la convirtió en fundamento científico del Ahnenerbe. Todas las expediciones del instituto llevaban entre sus objetivos la búsqueda de evidencia que la confirmara. Alfred Rosenberg, el jefe ideológico del partido, era el único en el círculo interno que se atrevía a expresar dudas. Sus diarios personales, recuperados en Nuremberg, contienen una entrada de 1939 que dice simplemente: «Hörbiger nos hará quedar como locos ante la historia». Nadie le hizo caso.
La consecuencia lógica fue la búsqueda de fragmentos físicos de lunas anteriores. Si 6 lunas de hielo habían caído sobre la Tierra, sus restos debían existir en algún lugar de la superficie terrestre. El Ahnenerbe organizó expediciones a los Alpes austríacos, Baviera y los bosques de Europa Central con instrucciones de localizar formaciones geológicas que pudieran interpretarse como fragmentos de un cuerpo celeste destruido. Los equipos documentaron formaciones rocosas inusuales, capas geológicas con composiciones atípicas y depósitos de origen aparentemente anómalo. Todo fue enviado a Berlín para análisis. Entre todas las muestras enviadas, una no recibió el mismo tratamiento que las demás. Un depósito localizado en los Alpes bávaros en 1941 produjo un análisis que el jefe del Departamento de Geología del Ahnenerbe describió en una nota interna como composición química sin paralelo en ninguna base de datos de minerales terrestres conocidos. La muestra fue clasificada de inmediato. Nunca apareció en ningún informe posterior. El geólogo que redactó la nota fue transferido a otro departamento 3 semanas después. No dejó ninguna explicación escrita de la transferencia. El resto de los análisis fue devastador. Cada muestra resultó ser de origen terrestre. Las formaciones rocosas eran producto de procesos geológicos convencionales. No había hielo cósmico, no había lunas anteriores. Las SS archivaron los resultados sin ningún comunicado oficial. En los documentos de la Ahnenerbe que sobrevivieron a la guerra no existe ningún informe que declare formalmente el fracaso del programa. Simplemente dejaron de aparecer nuevas solicitudes de financiación. El programa desapareció de los registros de la misma manera que la muestra de los Alpes bávaros, sin explicación, sin conclusión, sin rastro. En 1945, los aliados encontraron en los archivos del Ahnenerbe décadas de investigación destinada a probar que el universo estaba hecho de hielo. Los científicos que revisaron el material tardaron días en procesar lo que estaban leyendo. No por su complejidad, por su absoluta indiferencia hacia cualquier evidencia que contradijera sus conclusiones. Los planos del planetario de Linz existían en los archivos de la Cancillería cuando los aliados la ocuparon. La tercera planta, la de Hörbiger, nunca fue construida. Pero los planos incluían una sala subterránea sin denominación en ningún documento de construcción. Solo aparecía como espacio H. Ningún arquitecto superviviente del proyecto explicó nunca para qué estaba diseñada. El castillo de Wewelsburg, la obsesión de Heinrich Himmler. En 1934, Heinrich Himmler firmó un contrato de arrendamiento por 100 años sobre un castillo en ruinas en Westfalia. El precio acordado fue un marco al año. El propietario aceptó porque el castillo llevaba décadas deteriorándose y nadie tenía dinero para restaurarlo. Himmler lo quería porque tenía una forma que en Europa no existe en ningún otro lugar, un triángulo perfecto de piedra renacentista con una torre circular en cada vértice. Y porque una leyenda local decía que cuando llegara el fin del mundo desde el este, ese castillo sería el último punto en resistir. Para Himmler, eso no era folclore, era una profecía. El hombre que lo llevó hasta Wewelsburg se llamaba Karl Maria Willigut. Era general de las SS y uno de los asesores personales más cercanos a Himmler. También había sido internado en un manicomio en 1924 por esquizofrenia y delirios de grandeza. Sus médicos documentaron que afirmaba descender de dioses germánicos y que poseía memoria ancestral que le permitía recordar 22.000 años de historia aria mediante visiones. Himmler revisó el historial psiquiátrico completo, lo leyó línea por línea y lo reclutó de todas formas. Le dio rango de Brigadeführer, le asignó despacho en el castillo. Lo convirtió en el arquitecto espiritual del proyecto más ambicioso del Reich fuera del campo de batalla. El plan inicial era una escuela de formación para líderes SS. El plan final, aprobado en 1941, era algo radicalmente distinto. Himmler encargó el diseño de un complejo llamado el Centro del Mundo. Edificios, parques, autopista, presa con central eléctrica y aeropuerto irradiando desde la Torre Norte durante casi 1,5 kilómetros en todas las direcciones. El pueblo de Wewelsburg desaparecería. El valle entero sería inundado para crear un foso. El presupuesto aprobado era de 250 millones de Reichsmarks. El Reich no iba a construir un castillo, iba a construir el centro del universo ario.
Para financiarlo, las SS establecieron en 1940 el campo de concentración de Niederhagen a pocos metros del castillo. Era el campo más pequeño del Reich y el único cuya función exclusiva era proporcionar mano de obra esclava para las obras de un edificio. De los 3.900 prisioneros que pasaron por Niederhagen, 1.285 murieron. Los supervivientes construyeron la sala de los generales, la cripta, los corredores de piedra. Construyeron el Vaticano de las SS con sus propias manos y con sus propias vidas, a 600 calorías diarias y 10 horas de trabajo forzado bajo la supervisión de guardias que llevaban en sus uniformes el símbolo que esos mismos prisioneros estaban instalando en el suelo. En el suelo de mármol de la Torre Norte instalaron un símbolo de 12 radios dispuestos en runas. Ningún documento oficial nazi lo llamó nunca por ningún nombre específico. Lo que ese símbolo significaba para quienes lo diseñaron, qué nombre usaban para referirse a él en privado, qué función cumplía en los rituales que ocurrían en la sala directamente debajo, no aparece en ningún documento que haya sobrevivido a la guerra. El nombre Sol Negro aparece por primera vez en una novela de ficción publicada en 1991. Desde entonces, fue adoptado por grupos neonazis de todo el mundo como símbolo central de su ideología. El símbolo que los prisioneros de Niederhagen instalaron en ese suelo sigue siendo utilizado 80 años después por las mismas organizaciones que lo inspiraron. Nadie dentro del Reich explicó nunca qué era exactamente. Nadie fuera del Reich lo ha explicado desde entonces. Sobre esa sala, Himmler instaló una mesa redonda con 12 sillas. Cada una tenía grabado en plata el escudo de armas de uno de sus 12 generales más cercanos. La referencia a Arturo era explícita. Himmler era el rey. Sus generales eran los caballeros. Una habitación estaba reservada para el Santo Grial cuando fuera encontrado. La suya propia estaba dedicada al rey Enrique el Cazador, fundador del primer Reich germánico. Himmler afirmaba ser su reencarnación y había devuelto personalmente los huesos del rey medieval a la catedral de Quedlinburg en una ceremonia nocturna documentada por sus ayudantes. Lo que esa ceremonia implicaba, que se pronunció en esa catedral a medianoche, sus ayudantes nunca lo describieron con detalle en ningún testimonio posterior. Debajo de la sala del Sol Negro, en la cripta, la cisterna medieval fue transformada en espacio ritual. Los testimonios de oficiales SS interrogados después de la guerra describen ceremonias nocturnas en las que Himmler presidía ritos cuyo contenido exacto ninguno quiso o pudo detallar. Algunos interrogados afirmaron no recordar lo que ocurría dentro. Otros dijeron que no podían describirlo. Un tercer grupo guardó silencio absoluto sobre cualquier pregunta relacionada con la cripta, incluso durante los interrogatorios de Nuremberg, donde hablaron sin reservas sobre crímenes de guerra. Los documentos de esas ceremonias, si existieron, no aparecieron en ningún archivo aliado. Lo que sí sobrevivió fue el mecanismo para una llama eterna instalado en el centro de la sala circular. Nadie lo activó después de la guerra, pero todavía funciona. En marzo de 1945, Himmler ordenó destruir el castillo antes de que cayera en manos aliadas. La explosión destruyó el interior. Los muros de 2 metros de grosor sobrevivieron. El Sol Negro sobrevivió, la cripta sobrevivió, la llama eterna también. Hoy Wewelsburg es un museo y un albergue juvenil. La sala del Sol Negro no permite fotografías. Los visitantes que han intentado tomarlas describen resultados extraños en sus cámaras, aunque el museo atribuye eso a la iluminación especial de la sala. El contrato de arrendamiento que Himmler firmó por un marco al año habría expirado en 2034. ¿Por qué Hitler retrasó una batalla para asegurar una montaña sin valor militar? El Pozo Kara-Ora. En agosto de 1942, en plena ofensiva hacia los campos petrolíferos de Bakú, Adolf Hitler emitió una orden que sus generales no entendieron. La división Edelweiss no avanzaría hacia Sukhumi hasta haber asegurado determinadas zonas de las montañas de Kabardino-Balkaria, sin explicación táctica, sin justificación operativa. El mariscal Keitel la transmitió en silencio. Nadie preguntó por qué. 69 años después, un espeleólogo ruso siguió los archivos nazis hasta esas mismas montañas y encontró lo que Hitler posiblemente sabía que había allí. Arthur Zemukov llevaba años estudiando los archivos de Lahnenerbe relacionados con la operación Edelweiss.
Los documentos describían equipos de las SS explorando sistemáticamente esas montañas en busca de lo que los archivos llamaban ciudades subterráneas arias. Lo que encontró en el pico Kara Hora no encajaba en ninguna categoría conocida de formación geológica ni de construcción histórica documentada. Era un pozo vertical perfectamente recto que se adentraba 40 metros en la roca antes de abrirse a una sala subterránea de 36 metros de altura. Las paredes eran bloques megalíticos ensamblados en ángulo recto con precisión milimétrica. Las superficies estaban pulidas, sin marcas de herramientas visibles, sin rastros de hollín, sin artefactos, sin ninguna señal de que nadie hubiera vivido allí nunca. Los bloques más grandes pesaban estimaciones de 200 toneladas. Una corriente de aire fresco y constante circulaba desde las profundidades sin explicación conocida. Cerca de la entrada encontró una esvástica nazi tallada en la roca, y junto a ella una segunda esvástica más antigua que no tenía ninguna relación con los nazis, dos marcas del mismo símbolo separadas por siglos o milenios. Los nazis habían llegado hasta allí antes que él, y alguien antes que los nazis había dejado el mismo símbolo. Lo que los archivos no explicaban era por qué 3 de los hombres más poderosos del Reich habían prestado atención personal a esas montañas. Himmler visitó personalmente el frente del Cáucaso en septiembre de 1942. Su itinerario oficial incluía inspección de unidades SS. Lo que no aparece en ningún registro es qué hizo durante los desplazamientos a zonas montañosas sin valor militar que su agenda incluía. Heydrich murió semanas antes de que el ejército alemán alcanzara la región, pero los archivos de su departamento incluyen referencias a estructuras subterráneas en el Cáucaso catalogadas antes de su muerte. Heydrich sabía de la existencia de algo en esas montañas antes de que ninguna expedición llegara. Como lo sabía, no aparece en ningún documento que haya sobrevivido. Albert Speer declaró en sus memorias que en el verano de 1942 Hitler le mostró mapas del Cáucaso marcados con zonas que no correspondían a ningún objetivo militar o industrial conocido, y le dijo únicamente: «Hay cosas allí que no pueden caer en manos enemigas bajo ninguna circunstancia». Speer escribió que nunca entendió a qué se refería. El arqueólogo Herbert Jankun del Ahnenerbe operó en el Cáucaso durante 1942, protegido por unidades de las SS. El pozo Kara Hora está a 40 kilómetros de la zona donde sus registros de movimiento lo sitúan en agosto de ese año. Jankun fue procesado en Nuremberg y absuelto. Murió en 1991 como catedrático respetado. Nunca habló de lo que buscaba en esas montañas. En junio de 2015, Zemukov anunció en una red social que al día siguiente revelaría un nuevo hallazgo. Esa noche un camión lo atropelló en una carretera desierta a las 12:15 de la madrugada. Murió en el acto. El mensaje fue eliminado de su perfil en las horas siguientes a su muerte. Nadie explicó quién lo eliminó, ni desde qué dispositivo. 2 años después, Chernobrov, el investigador que había descendido al pozo con él, murió de cáncer con 51 años. 3 personas más vinculadas a la investigación murieron durante ese mismo período. 5 personas vinculadas al mismo sitio. ¿5 muertes en 2 años? Los geólogos que han revisado las fotografías del interior se dividen en 2 posiciones. Algunos señalan formaciones kársticas naturales. Otros señalan que bloques megalíticos ensamblados con ese nivel de precisión no tienen equivalente conocido en ninguna formación natural de ningún lugar del planeta. Hitler retrasó una campaña militar para asegurar esa zona. Himmler visitó esas montañas sin dejar registro de lo que hizo. Heydrich sabía de algo allí antes de que nadie llegara. Speer escribió que Hitler le dijo que había cosas allí que no podían caer en manos enemigas. Y el hombre que siguió sus archivos 80 años después murió atropellado la noche antes de su anuncio. El pozo sigue abierto. La corriente de aire sigue saliendo de las profundidades. Nadie ha llegado al fondo. La expedición secreta que Patton ordenó para rescatar a su yerno, en la noche del 26 de marzo de 1945, el capitán Abraham Baum recibió una orden que no entendió completamente. Patton lo había llamado a su puesto de mando personal, algo inusual para un capitán, y le había dado instrucciones directas sin intermediarios.
Tomaría 300 hombres y 57 vehículos blindados, penetraría 80 kilómetros detrás de las líneas alemanas y liberaría el campo de prisioneros de Oflag cerca de Hammelburg. Baum preguntó si recibiría apoyo aéreo. No. Si habría refuerzos en caso de problemas. No. Si la operación había sido aprobada por el mando superior. Patton no respondió a esa pregunta. Baum recordó años después su reacción exacta. Pensé, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? La Task Force Baum partió esa misma noche hacia el interior de Alemania. Lo que Baum no sabía, lo que ninguno de sus 300 hombres sabía, era que el general más famoso del ejército americano acababa de enviarlos a una misión que no había sido autorizada por ningún mando superior, que violaba los protocolos operativos del ejército estadounidense y que tenía un objetivo real completamente diferente al declarado. En el campo de Oflag estaba retenido el teniente coronel John K. Waters. Waters había sido capturado en Túnez en febrero de 1943. Era el yerno de George S. Patton. La Task Force Baum llegó al campo después de 2 días de combate continuo a través de territorio enemigo. Liberaron temporalmente a los prisioneros. Waters fue identificado, extraído y puesto en un vehículo. En ese momento las fuerzas alemanas contraatacaron con una concentración que la pequeña columna americana no podía resistir. Lo que siguió fue una destrucción sistemática. Los blindados americanos intentaron abrirse paso de regreso hacia las líneas aliadas. Uno por uno fueron siendo eliminados. Los hombres que podían escapar a pie lo intentaron a través de los bosques. Los que no podían fueron capturados. Cuando el balance final fue contabilizado, 32 hombres habían muerto. 263 habían sido capturados. Todos los 57 vehículos habían sido destruidos o abandonados. Solo 35 hombres regresaron a las líneas americanas de los 300 que habían partido. Era la proporción de bajas más devastadora de cualquier operación del Tercer Ejército durante toda la campaña europea. Eisenhower estaba furioso. Omar Bradley estaba furioso. El escándalo fue contenido porque la guerra estaba a semanas de terminar y destruir públicamente al general más popular de América no servía a ningún propósito estratégico en ese momento. Pero la investigación interna fue inequívoca. La operación había sido ordenada sin autorización superior, con medios insuficientes para el objetivo declarado y con un objetivo real que nunca apareció en ningún documento oficial. Patton negó públicamente que supiera que su yerno estaba en ese campo. Sus diarios, publicados después de su muerte, mantenían esa versión. Pero entre sus papeles personales había una carta escrita a su esposa Beatrice la misma noche que partió la Task Force Baum. La carta decía: «Envié una columna a un lugar a 40 millas al este donde se dice que están John y 900 prisioneros». La carta fue escrita antes de que la Task Force llegara al campo, antes de que nadie pudiera haberle informado de que Waters estaba allí. Patton sabía desde el principio. Baum sobrevivió, fue capturado y liberado semanas después cuando los aliados avanzaron hasta la zona. Cuando le preguntaron años después si creía que la misión había sido ordenada para rescatar a Waters, respondió sin dudarlo. Todos en ese campo lo creían. La única persona que decía no saberlo era Patton. El teniente coronel Waters fue evacuado con heridas graves durante el caos del contraataque alemán. Sobrevivió a la guerra. Se convirtió en general del ejército americano y en jefe del mando del Pacífico. Nunca habló públicamente sobre Hammelburg ni sobre su suegro. Patton murió en diciembre de 1945 en un accidente de tráfico en Alemania, meses después del fin de la guerra. La Task Force Baum nunca fue investigada formalmente. Los 300 hombres que enviaron a una misión no autorizada para rescatar a un familiar del general no recibieron ninguna explicación oficial sobre por qué fueron enviados ni sobre qué salió mal. 32 de ellos no pudieron recibir ninguna explicación de ningún tipo. El oro de Auschwitz que los aliados encontraron. El 12 de abril de 1945, soldados del Tercer Ejército estadounidense seguían a 2 civiles alemanes detenidos por violar el toque de queda en Merkers, una pequeña ciudad de Turingia. Los civiles admitieron que conocían algo. En las entrañas de una mina de potasa a 600 metros de profundidad, el Reich había escondido lo que ningún bombardeo aliado podría destruir: el corazón financiero de la Alemania nazi. Lo que encontraron cuando descendieron no era un depósito. Era una cámara del tesoro de escala imposible,
8.500 lingotes de oro del Reichsbank apilados hasta el techo. Miles de sacos con divisas extranjeras, dólares estadounidenses, francos suizos, libras esterlinas, monedas de docenas de países ocupados. Pero entre los lingotes y los sacos había algo que ningún soldado esperaba encontrar en una mina de sal: la estatua de Nefertiti, considerada una de las obras más importantes del arte del antiguo Egipto. Cuadros de Rembrandt, obras de Tiziano, esculturas y tapices sacados de museos de media Europa ocupada durante 5 años de saqueo sistemático. Todo embalado, catalogado y almacenado con la meticulosidad burocrática que caracterizaba al Reich incluso en sus últimas semanas de existencia. La noticia llegó hasta el cuartel general aliado en horas. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, descendió personalmente a la mina. Lo acompañaron George Patton y Omar Bradley. 3 de los generales más poderosos del ejército más poderoso del mundo bajaron 600 metros bajo tierra para ver con sus propios ojos lo que el Reich había acumulado. Patton, que no era hombre dado a las palabras delicadas, describió el hallazgo como la cosa más asombrosa que he visto en mi vida. La fotografía de los 3 generales en el túnel, rodeados de lingotes de oro, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de los últimos días de la guerra. Lo que Merkers reveló era la escala del saqueo. El oro no había sido producido por la economía alemana. Había sido confiscado a los bancos centrales de los países ocupados, a las familias judías deportadas a los campos, a los dientes de los muertos en Auschwitz, fundidos en lingotes con el sello del Reichsbank. El tesoro de Merkers era la contabilidad física del Holocausto. Pero Merkers fue el tesoro que encontraron. Lo que no encontraron alimentó décadas de búsqueda. En enero de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba hacia Breslau, un tren blindado abandonó la ciudad en dirección a las montañas de la Baja Silesia. Entró en los túneles del Proyecto Riese, el complejo subterráneo construido por 30.000 prisioneros de Auschwitz bajo las montañas de los Búhos, y nunca llegó a ningún destino registrado. En 2015, 2 buscadores polacos afirmaron haberlo localizado con radar de penetración terrestre. El gobierno polaco acordonó la zona. La excavación de 2016 costó $131.000 y duró 7 días. No había tren. Las imágenes de radar eran formaciones naturales de hielo y roca. Lo que sí existió fue la ruta financiera que el Reich usó para mover su oro antes de que los aliados llegaran. Entre 1942 y 1943, 86 toneladas de oro cruzaron los Pirineos por la Estación Internacional de Canfranc, en el norte de España. El oro venía de Suiza y se usaba para pagar el wolframio y el hierro que España y Portugal vendían al Reich, metales sin los cuales la maquinaria de guerra alemana no podía funcionar. Durante décadas ese tráfico fue negado por todos los gobiernos implicados. En el año 2000, un ciudadano francés encontró documentos abandonados en la estación de Canfranc que lo probaban sin ambigüedad. Los lingotes aparecían registrados como importación de lingotes de oro con sello de procedencia suiza. Los bancos suizos nunca explicaron completamente de dónde venía ese oro antes de llegar a sus cámaras. En mayo de 2023, el gobierno holandés autorizó una excavación en el pueblo de Omeren, después de desclasificar un mapa dibujado a mano por un soldado alemán que marcaba con una X el lugar donde había enterrado cajas con joyas y oro saqueados de un banco en Arnhem. La excavación utilizó tecnología de detección de última generación. No encontró nada. La hipótesis más aceptada es que alguien recuperó el tesoro en secreto en los años inmediatamente posteriores a la guerra, antes de que nadie supiera que el mapa existía. En el lago Toplitz, en los Alpes austriacos, buzos recuperaron en los años 50 cajas metálicas selladas que contenían millones de libras esterlinas falsificadas. Eran el producto de la Operación Bernhard, el programa de la SS diseñado para inundar Gran Bretaña de moneda falsa y destruir su economía. Las cajas que encontraron en Toplitz no eran todas las que habían sido sumergidas. Los buzos que intentaron llegar al fondo del lago en las décadas siguientes encontraron el descenso bloqueado por troncos de árboles sumergidos deliberadamente. Lo que hay debajo de esos troncos no ha sido recuperado. El Reich acumuló durante 12 años el mayor saqueo de riqueza privada e institucional de la historia europea. Merkers fue lo que encontraron. Canfranc fue lo que rastrearon.
Omeren y Toplitz son lo que todavía no han encontrado. Y en algún lugar entre esas montañas polacas, si el tren existió, sigue esperando. La expedición más larga de la CIA, buscando al jefe de la Gestapo. En 1946, la Agencia Central de Inteligencia abrió un expediente con un nombre y una pregunta. El nombre era Heinrich Müller. La pregunta era ¿dónde está? Durante 23 años ese expediente acumuló informes de campo, testimonios de informantes y fotografías de hombres que podrían haber sido él. Ninguno lo era. A Müller no lo buscaban para juzgarlo, lo buscaban porque sabía demasiado. Conocía las identidades de cada agente doble que había operado en Europa durante la guerra. Sabía qué funcionarios aliados habían colaborado con el Reich. Conocía los métodos exactos con los que la Gestapo había penetrado cada servicio de inteligencia enemigo en el continente. En 1946 esa información no era historia, era munición activa en una guerra que acababa de comenzar. La única pista concreta fue una tumba en el cementerio de Charlottenburg, registrada a su nombre. Cuando las autoridades la exhumaron, encontraron restos de 3 individuos distintos. Ninguno era Müller. El entierro había sido organizado con documentos falsificados por alguien con acceso al sistema administrativo alemán de posguerra. La tumba no era un error, era una operación. La búsqueda se dividió en 3 direcciones simultáneas. Europa del Este, donde un exoficial de las SS afirmó haberlo visto trabajando para la inteligencia soviética en Checoslovaquia bajo identidad falsa. América del Sur, donde informantes en Argentina y Chile lo situaron en distintos momentos de los años 50 y 60 sin que ninguna pista fuera verificable. Y territorio americano, donde el investigador Gregory Douglas publicó transcripciones que afirmaba eran interrogatorios de Müller realizados por la inteligencia estadounidense a finales de los 40. La autenticidad nunca fue establecida, tampoco refutada. Algunos de los informantes que afirmaban tener contacto con alguien que conocía a Müller desaparecían antes de un segundo interrogatorio. Los documentos desclasificados en 2001 cerraron el expediente sin resolverlo. 23 años, 4 continentes, cientos de informantes. El resultado oficial fue que Müller no había sido localizado y que no existían pruebas suficientes para determinar si seguía con vida. Lo que esos documentos no explicaban era cómo había atravesado el cerco soviético sobre Berlín en los primeros días de mayo de 1945, sin dejar ningún rastro. Una huida así no era improvisación. Era una operación preparada con semanas de antelación, con documentación lista, con una ruta definida y con alguien esperando al otro lado. Alguien planificó su desaparición, alguien construyó su tumba falsa, alguien recibió los informes de la CIA durante 23 años sin filtrarlos al objetivo. Y Müller, si seguía vivo mientras lo buscaban, sabía exactamente quién era ese alguien. La expedición de Göring a Túnez, 50 millones en oro robado. En noviembre de 1942, el Afrika Korps cruzó la frontera tunecina y estableció la primera y única ocupación nazi de territorio africano con comunidad judía significativa. Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y segundo hombre del Reich, emitió desde Berlín órdenes directas antes de que las tropas terminaran de instalarse. No eran órdenes militares, eran órdenes de confiscación. La comunidad judía de Túnez, una de las más antiguas y prósperas del Mediterráneo, con raíces que se remontaban 2000 años, sería despojada sistemáticamente de todo su patrimonio antes de que los aliados pudieran llegar. Göring no actuaba por ideología en ese momento. Actuaba por necesidad financiera y por codicia personal en proporciones que sus colaboradores nunca pudieron separar completamente. Su estilo de vida en Karinhal, su palacio de caza en Prusia, consumía recursos que el Reich ya no podía sostener sin fuentes extraordinarias, y Túnez era una fuente extraordinaria. La comunidad judía tunecina controlaba una parte desproporcionada del comercio mediterráneo, había acumulado durante generaciones riqueza en forma de oro, joyas, divisas y propiedades, y estaba completamente desprotegida bajo la ocupación. El operativo fue dirigido por las SS con la eficiencia burocrática que caracterizaba cada programa de confiscación del Reich. Las familias fueron convocadas, registradas y despojadas, las sinagogas vaciadas, los negocios confiscados. El oro físico, las joyas y las divisas fueron inventariados, embalados y preparados para el transporte hacia Alemania. La estimación más conservadora de lo confiscado durante los 6 meses de ocupación tunecina
alcanza los 50 millones de dólares de la época. En valores actuales, varios cientos de millones. El problema fue el transporte. En 1943 el Mediterráneo ya no era un lago italiano. La aviación aliada controlaba sectores críticos de las rutas marítimas y los submarinos británicos operaban con eficacia creciente contra el tráfico de suministros del eje. Mover un cargamento de ese valor desde Túnez hasta Italia y de ahí hacia Alemania requería coordinación, discreción y suerte. El cargamento fue dividido en varios envíos para reducir el riesgo de pérdida total. Uno de esos envíos nunca llegó. El barco que transportaba la parte más valiosa del botín tunecino fue hundido por aviación aliada frente a las costas de Córcega. Las circunstancias exactas del hundimiento, el nombre del barco, su carga específica y su posición exacta en el momento del impacto no están en ningún documento alemán que haya sido completamente desclasificado. Lo que sí está documentado es que Göring ordenó una búsqueda inmediata del cargamento cuando recibió la noticia del hundimiento. Esa búsqueda, ejecutada por buzos militares alemanes en condiciones de guerra, no encontró el barco ni su contenido en el tiempo disponible antes de que los aliados tomaran el control de la zona. En 1954, un buceador corso afirmó haber localizado los restos de un barco en esa zona y haber visto cajas metálicas intactas a través de los ojos de buey. Desapareció 3 semanas después. Su barca fue encontrada vacía. El caso fue cerrado como accidente marítimo en 48 horas. Nadie volvió a buscar oficialmente. La expedición fantasma de Patton y que ganó el día D. En enero de 1944, George Patton recibió el mando del ejército más grande que ningún general americano había comandado en Europa. 29 divisiones, más de 1 millón de hombres, centenares de tanques desplegados a lo largo de la costa sureste de Inglaterra. Ninguno de esos soldados existía, ninguno de esos tanques era real. El ejército entero era una ilusión construida con madera, lona y globos de goma diseñados para ser vistos desde el aire. Los aliados necesitaban que Hitler creyera que la invasión vendría por Calais. Para eso necesitaban a alguien que los alemanes respetaran lo suficiente como para hacer irresistible la trampa. Los servicios de inteligencia aliados habían determinado que Patton era el único general americano al que el alto mando alemán consideraba capaz de ejecutar una invasión de esa magnitud. Si Patton estaba al mando, la amenaza era real. Eligieron a Patton precisamente porque sabían que Hitler lo elegiría a él también. Lo que los alemanes no sabían era que sus agentes en Gran Bretaña llevaban meses trabajando para los aliados. El más importante era Juan Pujol García, un español que había comenzado vendiendo informes inventados a los alemanes antes de que ningún servicio aliado supiera que existía. Los aliados lo encontraron, lo reclutaron y lo convirtieron en el eje de la operación. Pujol alimentaba a los alemanes con información suficientemente real como para ser creíble y suficientemente controlada como para dirigir sus conclusiones exactamente donde los aliados querían. Lo que Patton pensaba de todo esto está en sus diarios con una claridad que sus editores intentaron suavizar. Había sido apartado del mando después de abofetear a 2 soldados hospitalizados en Sicilia. Mientras representaba a un ejército que no existía, Eisenhower planificaba la mayor invasión de la historia y Bradley dirigiría las fuerzas reales del desembarco. Patton escribió que era el hombre más peligroso del ejército americano y que lo estaban usando para engañar a los alemanes mientras otros recogían la gloria. Las páginas más explícitas de sus diarios sobre ese período fueron omitidas en la edición publicada. No han aparecido desde entonces. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. Cuando el alto mando alemán debatía si mover las reservas blindadas desde Calais, Pujol envió un mensaje urgente a sus contactos alemanes. Normandía era una distracción. El ataque principal bajo el mando de Patton golpearía Calais. El mensaje llegó a Hitler directamente. Detuvo el movimiento de las divisiones Panzer hacia Normandía durante semanas. Los historiadores han calculado que esa decisión costó a Alemania cualquier posibilidad real de expulsar a los aliados de las cabezas de playa. Lo que nunca fue completamente explicado es cómo los servicios de inteligencia alemanes creyeron durante semanas que el ataque principal todavía no había ocurrido.
Algunos historiadores han señalado que la información de Pujol era tan consistentemente verificable que resulta difícil explicar su efectividad solo con la habilidad de un agente individual. Lo que sugieren, sin poder probarlo, es que alguien dentro del alto mando alemán sabía que la información era falsa y eligió no decirlo. ¿Quién y por qué no ha sido respondido por ningún archivo desclasificado? La expedición de Churchill en recuperar el oro del fondo del Ártico. En mayo de 1942, el crucero británico HMS Edinburgh abandonó el puerto de Murmansk con una carga que no aparecía en ningún manifiesto oficial. En las bodegas había 465 lingotes de oro soviético, el pago de Stalin a Churchill por los suministros militares que Gran Bretaña había enviado a la Unión Soviética. 4,5 toneladas de oro en las aguas más peligrosas del teatro europeo de la guerra. El Edinburgh no llegó a ningún puerto británico. El 1 de mayo, un submarino alemán lanzó 2 torpedos contra el crucero. El primero impactó en la proa. El segundo destruyó el timón y dejó el barco inmóvil en el hielo ártico. 4 días después, 3 destructores alemanes llegaron para terminar el trabajo. El Edinburgh recibió un tercer torpedo. La tripulación fue evacuada parcialmente. Lo que quedaba era irreparable. La decisión que Churchill tuvo que tomar no tenía precedente en la historia naval británica. El barco seguía a flote. Si los alemanes lo abordaban antes de que se fuera al fondo, recuperarían el oro soviético. Eso significaba que Stalin no recibiría el pago acordado en el momento más crítico de la alianza, y que el Reich recibiría una inyección financiera de valor incalculable. Churchill ordenó que los destructores británicos remataran al Edinburgh con sus propios torpedos. Un barco de guerra británico hundió a otro barco de guerra británico. Los 57 tripulantes que no habían podido ser evacuados murieron con el barco. El Edinburgh se hundió a 245 metros de profundidad en el mar de Barents. Durante 39 años nadie supo exactamente dónde estaba. Los archivos con las coordenadas del hundimiento permanecieron clasificados. La razón oficial era la sensibilidad de las operaciones de convoy ártico. La razón real era más incómoda. El oro seguía siendo jurídicamente propiedad soviética, y cualquier expedición abría una disputa diplomática que ningún gobierno quería gestionar en plena Guerra Fría. En 1981, una empresa privada obtuvo los permisos necesarios después de años de negociaciones con Londres y Moscú. Lo que siguió fue una de las operaciones de buceo más exigentes de la historia. 245 metros de profundidad en el Ártico, temperaturas que los trajes de la época apenas podían gestionar, visibilidad mínima y los restos de un crucero que llevaba casi 4 décadas hundiéndose en el fango. 431 de los 465 lingotes fueron recuperados. Los 34 restantes siguen en el fondo del mar de Barents, bajo hierro colapsado en compartimentos que nadie ha vuelto a intentar alcanzar. Lo que ningún gobierno ha explicado completamente son los anexos de los archivos sobre la decisión de Churchill, que permanecen clasificados décadas después de cualquier justificación operativa razonable. Si contienen únicamente detalles del hundimiento o algo relacionado con el origen real del oro o con los acuerdos que rodearon su transporte, no ha sido respondido por ninguna fuente oficial. Los 57 hombres que murieron cuando Churchill ordenó hundir su propio barco no aparecen en ningún memorial específico relacionado con esa decisión.